Lo que dice Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Malas noticias, pero las buenas son que podemos ser justificados, y además añade: gratuitamente. La salvación no se vende, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Empieza un juego de términos complicado. A quien Dios puso como propiciación, dice, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Está hablando aquí que fuimos justificados gratuitamente mediante su redención, que esta redención es en Cristo Jesús y que Él fue puesto como propiciación. Y es cuando mucha gente dice: ¿y cuál es la diferencia entre justificación, redención y propiciación? Es bien triste que mucha gente la sabe explicar teológicamente hablando, pero no sabe cómo aplicarlas a sus vidas. Pueden pasar un examen de teología con 10, pero están reprobándolas en su vida diaria. Tristísimo que mucha gente sepa lo que significan y sigan viviendo con culpa, con vergüenza, con condenación, con temor. ¿De qué sirve pasar con 10 el examen si nunca lo apliqué a mi vida? Entonces vamos a verlas de forma práctica. La Biblia dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Por su gracia, que significa un regalo inmerecido. ¿Qué es la justificación? Muy sencillo, es el término más simple de entender, porque la misma palabra lo define. Es ser declarado justo. Fui declarado justo ante los ojos de Dios por su gracia, y esto ocurre mediante la redención, lo cual estudiaremos después. Esa acta de decretos que nos era contraria, esa lista de pecados que nos impedía la entrada a la presencia de Dios, y que además Satanás la tenía ahí en su mano para acusarnos, para condenarnos, para juzgarnos. Tú robaste, fornicaste, adulteraste, mentiste, esto, aquello y el otro. Dice la Biblia que esa lista fue anulada en la cruz del Calvario, que ahí Dios despojó a los principados y potestades, que los exhibió públicamente, que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos por su sangre el perdón de pecados, lo cual significa que llegaremos al cielo y que nos van a decir: usted no era digno de entrar porque tenía muchas faltas, pero todas fueron borradas por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ha sido hallado a los ojos de Dios completamente justo. Bienvenido a la vida eterna, porque Jesús te declaró justo delante del Padre que está en los cielos. Él quitó todos los taches de nuestra lista. Él nos hizo justos delante de Dios. Y Dios no anda con nosotros toda la vida. Mira, hoy te voy a bendecir, pero acuérdate de todo lo que te perdoné ayer, y no vas a llegar al cielo y bueno, está bien, mira aquí, acuérdate, hiciste esto y aquello y el otro y aquello. No, la Biblia dice en 1 Juan 1:7 que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Sabes qué significa la palabra limpia? En el Antiguo Testamento, los sacrificios que ofrecían: expiación. Expiación del hebreo kafar significa cubrir. La palabra que se utilizó para describir cuando cubrieron el arca de Noé con una brea. El pecado no estaba visible, pero tampoco estaba eliminado. Por eso no iban al cielo, iban al seno de Abraham, no iban a la presencia de Dios. Pero cuando Cristo muere, ¿por qué lleva cautiva la cautividad y lleva las primicias de los que fueron salvos a la presencia de Dios? Porque su sangre no cubre los pecados. Limpia, del griego katsarizo, significa borra, elimina, purifica. Todo lo que tú y yo hicimos antes de Cristo fue anulado, fue borrado, fue desaparecido por completo en la cruz del Calvario por la obra de Cristo Jesús. Tus pecados y los míos fueron completamente borrados. Dios nos declara por su sangre justos. Y esto tendría que darnos confianza. Esto tendría que quitar toda la culpa. Tendría que hacer que ya no viniera más gente a tratar de echarnos la culpa, cuando ni siquiera Dios, el juez del universo, lo hace. Personas que siguen mirando hacia atrás como la esposa de Lot, llenos de culpa, de vergüenza, de condenación, que permiten que los demás les restringen en la cara lo que hiciste, lo que dijiste, si no hubieras hecho, si no hubieras dicho. Y Dios no se presenta y dice: hey, mira esto. No, Él dice: no me acordaré más de sus pecados. Él los borró por completo. Y el punto es que
así va a ser en la eternidad. Va a llegar mucha gente y cuando esté ahí en la lista, van a estar ahí todos sus taches de todas sus faltas. Y van a decir, pero yo ayudé a los pobres y a los huérfanos y yo hice buenas obras. Pero es que Dios es tan justo y tan santo que tus buenas obras no pueden equilibrar la balanza de todas las malas obras. Pesa más delante de un Dios justo todo aquello en lo cual ofendiste que esta lista de buenas obras, y no es por obras, Efesios 2 del 8 al 10, para que nadie se gloríe. Cuando tú y yo lleguemos a la presencia de Dios, no vamos a llegar a decirle, Señor, mira, yo guardé la ley y esto, aquello y el otro, aunque evidentemente nuestra vida tiene que cambiar al venir a Cristo. Lo hemos visto muchas veces, simplemente lo aclaro para que no se malinterprete, ¿verdad? La transformación tiene que ocurrir sí o sí, pero no como un requisito para ser salvo, sino como un resultado de haber sido salvado. Para eso son estos mensajes, no para hacer que la gente crea, sino para quitar el prejuicio, quitar el escombro, por así decirlo, que está estorbando que la semilla sea sembrada. Y una vez sembrada la semilla, en algunos dará fruto, en otros no, puesto que el problema de mucha gente no es intelectual, es moral. No es que no tengan los argumentos para creer, es que prefieren creer cualquier otra tontería, por absurda que suene, antes que reconocer a Dios, porque han entendido que si reconocen a Dios, su vida tiene que cambiar. Y esto es lo que no quieren. Ellos quieren seguir reinando, quieren seguir pecando, quieren seguir viviendo una vida destrampada, y por eso prefieren creer cualquier cosa, por absurda que suene, antes que reconocer al Señor. Hay mucha gente que a veces se confunde y que dice, no, es que Dios es amor y va a perdonar a todos. Dios es amor, sí. ¿Quiere perdonar a todos? También. ¿Tiene el poder de hacerlo? También. Pero resulta que no solo es amor, Dios también es justo. Y si un juez justo perdonara a un criminal, ¿en qué se convierte el juez justo? En un juez injusto. En el sistema judicial de Dios, el culpable solamente puede ser libre de la culpa si un justo sin culpa paga en su lugar y el pecador se arrepiente de aquello por lo cual estaba condenado. Esto es básicamente lo que conocemos como la doctrina de la sustitución. Jesús paga en mi lugar por mi pecado para que yo no me lleve la culpa que merecía, sino el perdón que no merecía. No es por mis buenas obras, no es por tener una religión, es por la obra de Jesús, porque si fuera por una religión, ¿por qué la Biblia no dice sigan esta religión y punto? Contrario a eso, abras tu Biblia, sea de los testigos de Jehová, mormones, cristianos, la que sea católica, palabras más, palabras menos. El Nuevo Testamento en Juan 14, versículo 6, no va a variar en cuanto a esta verdad. Jesús hablando y afirmando tres cosas. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. De forma contundente añade, nadie, ¿quién? Nadie. Pero yo iba a Vida Nueva, nadie. Y tomaba romano los jueves con el pastor Jesse, nadie. Tenía cara de santo, nadie. Viene al Padre si no es por mí. A donde haya sido, ahora sí que como dice el meme, haya sido como haya sido, ¿verdad? Si no tuviste una relación personal con Jesús, y si no fue la verdad que guió tu vida, el camino que seguiste, y Él, tu fuente de vida, no vamos al Padre. Punto. Porque es únicamente a través de una relación con Él que nosotros podemos recibir el perdón. Y la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que yo no sé qué hizo usted de aquí para atrás, pero sí sé que cualquiera de las cosas que usted hizo no son más grandes que lo que Jesús hizo hace 2000 años en aquella cruz. Su sangre nos limpia de todo pecado. La obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es más grande, es más poderosa que cualquier pecado que nosotros hayamos cometido. Cuando lleguemos a su presencia, podremos entrar justos porque por su obra fuimos justificados. Esta justificación dice que ocurre por su gracia mediante la redención.